Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos, las naciones de la tierra, para darnos tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, que das la Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias te decimos, Padre bendito. Amén y amén. Vamos a abrir en el capítulo 14 de Génesis y vamos a continuar con nuestro estudio sistemático de Génesis, Bereshit, el primer libro de la Biblia. Hoy vamos a estudiar este capítulo 14 y primeramente vamos a dar lectura para luego ir tomando nota de todos los puntos a destacar de este capítulo 14. Dice desde el versículo 1: Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedar-laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsha, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedar-laomer, y al año 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedar-laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Asterot Carnaim, a los susitas en Ham, y a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Emishpat, que es Kadesh, y devastaron todas las haciendas de los amalecitas, y también al amorreo, que habitaba en Hazezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboín, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Es decir, contra Kedar-laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amrafel, rey de Shinar, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de betún, y huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo dijo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre amorreo, hermano de Eshcol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y se esparció contra ellos de noche, él y sus siervos, y los hirió, y los fue siguiendo hasta Jobá, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Y cuando volvía de derrotar a Kedar-laomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Shalem, el cual era sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, y dijo: Bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Yahweh Elohim Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Eshcol y Mamre, los cuales tomarán su porción. En este capítulo 14 vemos que se desata la batalla de 4 reyes contra 5, como bien leíamos,
Y es importante destacar que Lot es tomado prisionero, pero Abraham lo rescata. Aparece Melquisedec, que bendice a Abraham, y Abraham le da el diezmo. El resto de los bienes de los enemigos los entrega al rey de Sodoma, después de sacar lo que correspondía a sus siervos, claro. Vayi bimea Amrafel, Melech Shinar, Arioch Melech Elazar, Kedar Laomer Melech Elam, Betidal Melech Goim. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioch, rey de Elazar, Kedar Laomer, rey de Elam, y Tidal Melech Goim, dice, rey de naciones. Todos estos nos explica el versículo 2, que salieron a hacer guerra contra Bera, Dirsha, Shinav, Semeber y Dela, la cual, dice el versículo 2, es Zoar. En primer lugar, están divididas las opiniones en cuanto a este capítulo. Algunos lo aceptan como un antiguo documento fidedigno basado en hechos históricos. Sin embargo, otros lo han considerado como un relato inventado por algún escritor judío posterior con el propósito de glorificar al patriarca Abraham. Sin embargo, algunos descubrimientos han demostrado que el ambiente, el idioma y los nombres propios encuadran exactamente con los comienzos del segundo milenio antes de Mashiach, fortaleciendo así materialmente la posición de los que creen en la historicidad de este capítulo. Sin embargo, todavía es imposible identificar a ninguno de los reyes que aquí se nombran con las personas mencionadas en fuentes que no son bíblicas. Generalmente Amrafel Melech Shinar, el rey de Sinar, generalmente este rey ha sido identificado como Hammurabi, el sexto y más grande de los monarcas de la primera dinastía de Babilonia. Y cada vez que se menciona la palabra Shinar en el registro del Tanaj, se la usa para designar a Babilonia. Un hecho que parecería sugerir que Amrafel fue un rey de Babilonia. Sin embargo, también es posible ver en este Sinar a Shamhara de los documentos cuneiformes que estaban en la Mesopotamia noroccidental. Además, parece cronológicamente imposible identificar a Hammurabi como Amrafel, aunque algunos apoyan una datación mucho más antigua para el reino de Hammurabi. La opinión más reciente es que él gobernó por los siglos XVIII o XVII antes de Mashiach, lo que lo ubicaría más de 100 años después de Abraham. También se presentan dificultades en la identificación lingüística de Amrafel con Hammurabi. Han surgido a la luz 3 reyes más que tenían el nombre de Hammurabi y que vivían en el mismo periodo, uno en Ugarit, otro en Alepo y el tercero en una ciudad no identificada, pero es evidente que no se puede realizar todavía una identificación definida de quién era él. En cuanto a Arioch, el rey de Elazar, su nombre original es Aribuk. Obviamente todos los nombres propios los tradujeron, y ese sí está identificado en los textos cuneiformes como el hijo del rey Simrilim, de la ciudad mesopotámica de Mari, allí por el siglo XVIII antes de Mashiach. Aunque este no es la misma persona que el rey de Elazar, la presencia del nombre Arioch en algunos registros del periodo post-abrámico indica que el relato corresponde apropiadamente con esa época, y es posible sentirse inclinado a identificar a Elazar con la ciudad de Larsa, que es la Baja Mesopotamia. Y se ha intentado esto con frecuencia en lo pasado, pero faltan algunas evidencias definitivas. Kedar Laomer, aquel rey de Elam, en primer lugar se trata de un buen nombre elamita, que significó siervo de la diosa Lagamar. Los nombres de varios reyes elamitas comienzan con las palabras Kudur, que significa siervo, tales como Kudur Mabuk, Kudur Nahunte, Kudur Elil. La segunda parte de Kedar Laomer es la transliteración hebrea del nombre de la diosa elamita Lagamar, Kudur Lagamar,
Sin embargo, ningún rey elamita de nombre Kudur-Lagamar es conocido hasta ahora en fuentes no bíblicas. Pero sí podemos entender el significado del nombre Kedar-Laomer. Tidal, como rey de naciones, entendemos que varios reyes hititas, Hebam, ese nombre, en la forma Tudjalía, pero no se sabe si este rey en particular aparece en algún registro fuera de la Biblia. En cuanto a la campaña de Kedar-Laomer y los reyes de Oriente, estos son los datos que podemos resaltar. Aunque es imposible identificar a los 4 reyes con certeza, la presencia de todos sus nombres en el periodo en el cual vivió Abraham Avinu muestra claramente que el relato del capítulo 14 es histórico, no es legendario. Vera, aquel rey de Sodoma, hay menos razón para esperar encontrar los nombres de los reyes de las ciudades del Valle del Jordán en documentos que no son bíblicos, que los de las grandes naciones de ese tiempo. Sin embargo, los 4 nombres presentados son de aquellas regiones y pueden ser explicados como tales. Verá en árabe significaría el vencedor, Birsha, hombre largo, Shinav, el dios luna, Sin es padre y Semever, poderoso en fama, nombres árabes. El valle de Sidim, de acuerdo con el versículo 3, debe identificarse con la totalidad o parte de lo que se conoció en tiempos posteriores como el mar de la sal o el mar muerto. Las 2/3 partes de la zona septentrional del actual mar muerto son muy profundas y deben haber existido ya en los tiempos de Abraham. Por ejemplo, la parte meridional de esa poca profundidad en ninguna parte excede de unos 5 metros. Árboles sumergidos muestran que esta parte del mar muerto era tierra seca en tiempos comparativamente recientes. Por lo tanto, es razonable ubicar el valle de Sidim en la parte sur del mar muerto, que se fue sumergiendo con el transcurso del tiempo. A medida que subían las aguas del mar, fue sucediendo esto. O sea, el nivel del mar muerto ha estado elevándose gradualmente en los tiempos modernos, hasta que la irrigación disminuyó el caudal del Jordán, que llega hasta sus orillas. Puesto que una cantidad de arroyos entran en la parte sur del Mar Muerto, en una región que todavía es muy fértil, es razonable suponer que todo el valle que ahora forma la parte extrema meridional del Mar Muerto fue una vez esa llanura excepcionalmente fértil que la Biblia compara con el paraíso y el valle del Nilo en Génesis 13:10. En esta región posiblemente estuvieron las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Dice el versículo 4 de nuestro capítulo 14, Shetem esre shana, abedu et Kedar-Laomer, ushelosh esre shana maradu. 12 años habían servido a Kedar-Laomer, y al año 13º se rebelaron, dice el versículo. Kedar-Laomer era el jefe de la coalición de reyes, y se ve que Elam era un gran poder mesopotámico en los días de Abraham. Aliado con otros gobernantes asiáticos, quizá Elam emprendió esta campaña occidental a fin de reabrir su ruta de caravanas hasta el Mar Rojo, ya que en aquella zona occidental estaba bajo la influencia egipcia y era tan solo natural que las potencias asiáticas procuraran controlar sus rutas comerciales, claro. Por los versículos que siguen de nuestro capítulo 14, nos resulta evidente que otras naciones habían sido tributarios también de Kedar-Laomer, además de las 5 ciudades-estados de Sidim. La imposición de contribuciones puede haber sido onerosa, y cuando los diversos pueblos se habían recuperado algo de las campañas previas, se rebelaron y dejaron de enviar sus tributos anuales a lo que es la Mesopotamia. Por eso dice el versículo 5, en el año 14. La revolución provocó una expedición punitiva, claro, por la cual se esperaba restablecer la situación anterior.
No es necesario suponer que todos los gobernantes nombrados en el versículo 1 estuvieron personalmente presentes en la campaña. Los antiguos gobernantes orientales siempre hablan como si hubieran dirigido y ganado solo cada batalla. Aparecen los refaim, los refaitas. La primera batalla se realizó en Bashan, cerca de la ciudad de Astarot Karnaim, la moderna ciudad de Sheikh Zayed, a unos 35 kilómetros al este del mar de Galilea. Y los refaitas son mencionados frecuentemente en los primeros libros de la Biblia como uno de los pueblos antiguos que vivían principalmente en lo que es Transjordania. De hecho, dice el Deuteronomio 2:11, que también eran contados por gigantes como los anaseos, pero los moabitas los llaman emitas. Dice también en capítulo 3, versículo 11, porque solo Og, rey de Bashan, había quedado del resto de los gigantes. He aquí su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella de 9 codos y su anchura de 4 codos al codo de un hombre, dice. Allí aparecen los Refaim, también los Susitas. Bueno, ni este pueblo ni su ubicación se mencionan en ninguna otra parte de la Biblia. Por lo tanto, no pueden ser identificados, a menos que se trate de los somzomeos del Deuteronomio 2:20, que más tarde fueron reemplazados por los amonitas. Los semitas, en el capítulo 2 de Deuteronomio también se mencionan. Es el pueblo que precedió a los moabitas al este del Mar Muerto y que fue desplazado por ellos. Era llamado los emitas. Deuteronomio 2, versos 10 y 11, allí aparecen. Sabe Kiriataim significa la altiplanicie de Kiriataim. Y esta última palabra era el nombre de una ciudad ubicada sobre un río tributario que estaba al norte del río Arnón, la cual posteriormente fue asignada a la tribu de Rubén, dice Josué 13, verso 19. El verso 6 de nuestro capítulo 14 menciona los horeos. Bueno, prosiguiendo hacia el sur, las fuerzas victoriosas derrotaron a los horeos o los hurritas, que vivían en la región montañosa al sur del Mar Muerto, y posteriormente tomada por los edomitas, dice Deuteronomio 2:22, persiguieron a los pueblos derrotados hasta el desierto de Parán, en la parte norte de la península del Sinaí. Se menciona en nuestro versículo 7 a los amalecitas y también al amorreo. Los amalecitas, tribus del desierto que vagaban en las regiones del sur de la actual Israel, ¿no?, fueron la siguiente meta de las fuerzas victoriosas, como también lo fueron los amorreos que vivían al oeste del Mar Muerto. Hazezón Tamar se identifica en 2 de Crónicas 22 con Engadi, ¿sí? Allí se identifica. Dice el versículo 8 de nuestro capítulo 14, Vayetze melech Sedom, Umelech Hamorá, Umelech Adma, Umelech Tseboim, Umelech Bela Ifzoar, Bayarhu Itan Milhama Veemek Hasidim. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Adma y el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Entonces allí vemos que se desencadena la batalla, ¿sí? Comienza. En primer lugar, Melech Sedom, el rey de Sodoma, este encuentro se efectuó al sudeste de Engadi, en el valle que ahora está cubierto por la parte sur del Mar Muerto. Las 5 ciudades-estados unieron sus fuerzas y combatieron contra los ejércitos de los 4 reyes del noroeste. Dice también el verso 10 que habían pozos de asfalto. Bueno, indudablemente este campo de batalla había sido elegido por los 5 reyes locales a fin de que pudieran aprovechar su conocimiento de toda la región geográfica. Los pozos de asfaltos abiertos son característicos de Mesopotamia, pero no existen en ningún lugar hoy en día en la actual Israel y parte de Transjordania. Sin embargo, en la parte sur del Mar Muerto todavía salen a la superficie grandes cantidades considerables de asfalto, y estas flotan sobre el agua como una prueba más
de que el valle de Sidim, como dice el versículo, está ahora cubierto por las aguas del Mar Muerto. El asfalto de origen eruptivo, que ya existía en los tiempos clásicos, como lo testifica incluso el historiador Josefo y otros más, dio al Mar Muerto el nombre de lago Asfaltites, ¿sí? Así se le conoce incluso en la historia. Entonces estos huyeron, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, o sea, habiendo fracasado su último intento de resistir a las fuerzas de todas las potencias que venían, como había sido el caso de todos los que los precedieron. Los reyes huyeron y cayeron allí. Y esa última frase que dice nuestro versículo no puede significar que murieron todos los reyes, porque el versículo 17 muestra que por lo menos el rey de Sodoma sobrevivió a la batalla. Simplemente lo que está indicando el versículo es derrota completa. Vayihu et Lot, y tomaron a Lot, Bed Rahusho, Ben Ahi Abram, Vailhu Beu Yoshev Bisdom. Dice el versículo 12, que tomando a Lot, el hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, se fueron, se los llevaron. Fueron saqueadas las ciudades derrotadas, claro, y sus habitantes sobrevivientes fueron llevados en cautiverio. Y entre ellos estaba Lot con su familia y todas sus posesiones, dice el verso 16. Este pasuk pone un nuevo énfasis en los tristes resultados de esa necia elección de Lot. Sin embargo, el verso 13 muestra a Abraham preocupado. Lo anunció Abraham, el hebreo, un fugitivo, claro, probablemente uno de los siervos de Lot, llegó a la morada de Abraham, cerca de Hebrón, con un informe de lo que había sucedido. Y aquí por primera vez Abraham es llamado Abraham Aivri, Abraham el hebreo, para designarlo como un descendiente de Eber. Los descendientes de Eber habían de ser encontrados por todo el Antiguo Oriente en el segundo milenio antes de Mashiach, y fueron llamados los Apiru en algunas inscripciones cuneiformes, o los Apiru por los egipcios. Como descendiente de Eber, Abraham puede haber sido conocido por los amorreos y cananeos de aquella región como Aibri, el hebreo. Y aliados de Abraham, los tres hermanos amorreos, que se mencionan en este pasuk como aliados, eran probablemente líderes de tribus. Abraham había celebrado con ellos un tratado de ayuda mutua, como se ve por la forma en que se los nombra aquí, ¿no? Hombres del pacto de Abraham, dice el versículo 13, y porque ellos ayudaron a Abraham en su expedición para rescatar a Lot. Entonces Abraham se prepara, armó a sus criados, y Abraham es el único patriarca que aparece como jefe militar. No perdió tiempo haciendo preparativos para rescatar a su sobrino, sino que se puso en marcha inmediatamente con sus propios sirvientes y los de sus amigos amorreos. Y la palabra hebrea traducida aquí como tropa no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, pero es identificada en una carta de Tanakh del siglo XV antes de Mashiach como una palabra cananea que significa servidores. O sea, habiendo nacido en la casa de Abraham, sus criados eran dignos de confianza. Y esto sugiere que Abraham tenía más de 318 siervos masculinos, si no se incluye a los que añadió durante la última estadía en Egipto. No se sabe cuántos acompañantes y servidores de los tres amigos de Abraham fueron con él en esta misión de rescate, pero probablemente estos constituyeron un aumento importante de su ejército. La idea de que las fuerzas de Abraham pudieran derrotar a un enemigo tan poderoso con frecuencia ha sido objeto de muchas críticas. Sin embargo, la historia registra muchos ejemplos de grandes ejércitos que fueron derrotados por minorías. Además, los ejércitos antiguos eran muy pequeños si se los mide por las normas modernas en la batalla. Dice que los siguió hasta Adán. Ese último nombre, sustituye aquí, como se ha hecho notar en casos similares, a su nombre más antiguo, Leshem, en Josué 19:47. También lo vemos en Génesis 47:11. La ciudad de Leshem está al pie del monte Hermón,
a unos 16 kilómetros al norte del lago Ulé, y formó en tiempos posteriores el límite más septentrional de Israel. La expresión desde Dan hasta Beersheba, lo que nos designa este versículo, son los límites de Canaán. Y eso está en 2 de Samuel 17:11. Los ejércitos que vencieron de los reyes mesopotámicos, estando en marcha hacia su tierra, ya habían recorrido un largo camino, y Abraham tuvo que atravesar toda la región antes de alcanzarlos. Dice el verso 15 que los atacó. Con un falso sentido de seguridad, el invicto ejército mesopotámico había descuidado su vigilancia. Y acercándose al enemigo, Abraham dividió sus fuerzas en varios grupos y los sorprendió con un ataque muy de noche. Sí, fue un ataque nocturno. Cuando las fuerzas de Abraham cayeron sobre el campo enemigo, desde diferentes direcciones se produjo una confusión, que aquel poderoso ejército mesopotámico huyó dejando tras sí todos los despojos, dejaron a los cautivos, se fueron. Entonces dice el verso 16 que Abraham recobra todos los bienes. Vayeshev kol harshub, begam elot achiv, ukshob, eshib began et anashim, veet aam. Recobra todos los bienes, también a Lot su hermano y sus bienes, y también a las mujeres y al pueblo, o también lo podemos traducir como a la gente. Aunque indudablemente poseía ese genio militar, seguramente Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, no salió en persecución de los ejércitos de los reyes conquistadores, sin colocarse primero a sí mismo bajo la dirección y la protección del Todopoderoso. Evidentemente, su fe intrépida y espíritu desinteresado recibieron una gran recompensa. No es seguro si Shaul incluyó a Abraham cuando habló de los héroes de la fe. Dice en una porción allí en Hebreos 11:34, dice, se hicieron fuertes en batallas. No sabemos si se está mencionando, si se está refiriendo a Abraham Avinu. Verso 17 dice del capítulo 14, y cuando volvió a derrotar a Kedar-laomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El rey de Sodoma, llamado Bera, que había escapado de la batalla en el valle de Sidim, recibió noticias de la victoria de Abraham y salió a encontrarlo cuando regresaba. El encuentro se realizó en un valle conocido antiguamente como Sabe, pero en tiempos posteriores como el Valle del Rey. Parece que ese Valle del Rey aparece en 2 de Samuel 18:18, y si es así, posiblemente debe identificarse con el Valle de Cedrón, posteriormente llamado el Valle de Josafat. Este valle está al pie del monte, donde posteriormente fue edificado el palacio de David. Dice el versículo 18, Umalkisedek melech shalem otzi lechem bayaim veu joem leel elión. Entonces Melquisedec, rey de Shalem, el cual era sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino. El rey sacerdote de Salem se unió con el rey de Sodoma para darle la bienvenida a Abraham. En los días de Abraham Avinu, Jerusalén era conocida como Shalem. No Jerusalén, sino Salem. De hecho, el capítulo 76, verso 2, la menciona. Y significa paz, pero también seguridad. La ciudad de Jerusalén aparece por primera vez en los registros egipcios del siglo XIX antes de Mashiach. Y entonces estaba gobernada por reyes amorreos. Jerusalén y Yerushalayim significa ciudad de paz. Y Melquisedec significa mi rey es justo, o también rey de justicia. Como es interpretado el nombre en Hebreos 7:2, al paso que el rey de Sodoma fue al encuentro de Abraham con el propósito de obtener la liberación de sus súbditos. Melquisedec se presentó para bendecir al jefe. Vemos dos símbolos, lechem veyaim, pan y vino.
Y estos eran los principales productos de Canaán, de la tierra prometida. El propósito de Melquisedec, al encontrarse con Abraham, con pan y vino, ha sido tema de muchas especulaciones. Algunos han pensado que esos alimentos fueron presentados a Abraham y a sus soldados como un refrigerio. Otros los consideran como simbólicos de la transferencia de la tierra de Canaán al patriarca. Lo más probable es que hubieran sido sencillamente una prueba de gratitud para Abraham por haber recuperado la shalom, la paz, la libertad y obviamente la prosperidad de la tierra. El término Cohen, en este caso, ¿sí?, traducido como sacerdote, se usa aquí por primera vez y lo que implica es la existencia de una forma regularmente establecida de un culto de sacrificios. El Elión, este nombre aplicado al Todopoderoso, aparece únicamente aquí y en el verso 22. La primera parte de esta palabra, el, viene de la misma raíz de Elohim, significa el poderoso. Rara vez se aplica a Elohim sin algún atributo calificativo, como el Shaddai, el Elohim omnipotente, Elohe Israel, el Elohim de Israel. Elión aparece en muchas porciones, como Deuteronomio 32:8, Números 24:16. Lo que describe Elión es al Elohim altísimo. También significa el supremo, el exaltado. Ciertamente es sorprendente encontrar entre los impíos cananeos y amorreos del tiempo de Abraham a un gobernante local que no solo era leal al verdadero Elohim, sino que también oficiaba como sacerdote. Y esto muestra que Elohim todavía tenía personas que le eran leales, esparcidos aquí y allá. Aunque eran una minoría, claro, los verdaderos siervos de Elohim de ninguna manera habían desaparecido de la faz de la tierra. Al Eterno nunca le han faltado fieles testigos, y por oscuro que fuera el periodo, o por impía que fuera la población, no le han faltado. Melquisedec, un rey sacerdote, como dijimos, que aparece súbitamente en nuestra narración del capítulo 14, solo para desaparecer otra vez en la impenetrable oscuridad de la historia antigua del pueblo de Israel. Muchos sacan especulaciones si entendemos que hay un simbolismo a través de la vida de este rey y sacerdote en su doble función. El simbolismo que encontramos en su sacerdocio es un símbolo del sacerdocio de Yahshua, el Mesías. De hecho, el Salmo 110, versículo 4, dice: «Juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Completando nuestro versículo 18, «Vaibar Jehú, Vayomer Baruch Abram lel Elión, Koneh Shamayim Baaretz, Ubaruch el Elión asher migen tzareja, Beyadeja Baitel lo maser mijol». Y le bendijo y le dijo: «Bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano». Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Al pronunciar la brajá, el Elión, sobre Abraham, el Elohim Altísimo, Melquisedec actuó en el papel de un verdadero sacerdote. La bendición misma está revestida, digamos, de un lenguaje poético, ¿no? Y consiste en dos paralelismos. La palabra maser ya la hemos estado explicando, que significa una décima. Maser mijol, los diezmos de todo. Dar el diezmo del botín tomado a los enemigos fue un reconocimiento del sacerdocio divino de Melquisedec y prueba que Abraham conocía bien el sagrado requisito de dar diezmo, es decir, un precepto dado directamente por el Creador, y evidentemente ya se conocía. Esta es la primera mención del diezmo reconocida repetidas veces, tanto a través del Tanaj como incluso en el Brit Hadashah como un requisito divino. Génesis 28-22, Levítico 27, versículo 30 al 33,
Números 18, versículo 21 al 28, Nehemías 13, 12, Mateo 23, 23 y Hebreos 7, 8. El hecho de que Abraham pagara el diezmo, lo que nos muestra claramente es que este requisito no fue un recurso posterior y temporario para sostener lo que es el sistema de sacrificios, sino que fue una práctica instituida directamente del Creador desde los tiempos más antiguos, más remotos. Al devolver al Creador una décima parte de sus ingresos, el Ben Torah, el creyente, reconoce que el Todopoderoso es el dueño de todas sus propiedades. Abraham, de quien Elohim testificó que había guardado sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, allí en Génesis 26:5, cumplía a conciencia con todos sus deberes, y uno de ellos fue devolver a Elohim una décima parte de sus ingresos. Con este acto, el padre de la Emuná dio un ejemplo para todos los que desean servir al Creador y participar, claro, de las bendiciones que el Eterno otorga. Como en los días de la antigüedad, las promesas del Eterno obviamente todavía son válidas para los que son fieles en guardar y cumplir sus mandamientos. El Eterno todavía está listo para cumplir sus promesas y bendecir a quienes, como Abraham, dan el diezmo de sus ingresos. Dice el versículo 22 del capítulo 14, Vayomer Abraham el Melech Sedom Arimoti, Yadi el Yahweh el Elión, Konesh Shamayim Baaretz. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano, Yahweh Elohim Altísimo, poseedor de los cielos y desde la tierra. Abraham presentó, podríamos decir, su declaración con la mano levantada, una señal bíblica de juramento, una forma común de jurar. Y eso aparece también en Ezequiel 25 y 6, Daniel 12, 7, Deuteronomio 32, 40, Apocalipsis 10, versículos 5 y 6. Al hacer esto, invocó al mismo Elohim, en cuyo nombre Melquisedec lo había bendecido, indicando así que el Elohim de Melquisedec era dueño y es dueño del cielo y de la tierra. También soy Elohim, como dice el verso 19. Nada tomaré de todo, dice el verso 23. O sea, Abraham, tan generoso en su trato con su sobrino, demostró el mismo espíritu de generosidad hacia el rey de una ciudad impía, como nos explica el versículo. No solo devolvió todos los hombres, las mujeres y los niños que había rescatado, sino también todos los despojos de la guerra que estaban en sus manos. Aunque no estaba en contra de aceptar presentes de todos estos monarcas paganos, en marcado contraste con Lot, el patriarca no podía consentir en compartir la riqueza de los impíos sodomitas. La única cosa que Abraham no pudo devolver fue aquella porción de los despojos que sus servidores habían usado como alimento y lo que pertenecía a sus aliados. Cuando Abraham no aceptó los despojos que le ofrecía el rey de Sodoma, ¿qué fue lo que demostró? En primer lugar, demostró tener una esperanza más elevada que la que motiva a los hijos de este mundo. Estaba dispuesto a renunciar a sus propios derechos sin estorbar a otros en la realización de los suyos. Él permitió que sus jóvenes tomaran lo necesario para su sostén y que sus aliados recibieran su parte. Tan solo iban a recibir lo que les correspondía. Pero a Abraham Avinu no le importaban estas cosas. Se ubicó, digamos, en un plano mucho más elevado, buscando una mejor patria, y esto es la celestial. Por eso dice Hebreos, capítulo 11, versículo 16, pero ahora anhelaban una mejor patria, esto es la celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les había preparado una ciudad. Aunque estaba en el mundo, sus esperanzas, sus deseos no eran de este mundo. Todos los hijos de Israel se distinguen por su grandeza de pensamiento y de propósitos, claro, que los capacita para vivir por encima de Olam Hazé, de este mundo presente. Hasta aquí el capítulo 14 de nuestro estudio sistemático de Génesis. Damos gracias al Creador. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim. Gracias te damos por el estudio, por la enseñanza
y por todos los ejemplos que encontramos en el libro de Génesis. Gracias, Padre bendito, por el ejemplo de Abraham y por toda la riqueza espiritual que tú nos otorgas a través de esta propuesta de estudio. Beshen Yeshua, Amashiach, Todá Rabá Leja. Amén ve amén.